Muchísimas gracias a quienes todavía están aquí a pesar del hambre. Ya estamos enfermos. Gracias a Alfredo y a Gaby por organizar esto. Es una iniciativa sumamente importante. Sí considero que es una de las iniciativas más importantes en torno a la diversidad y conservación, por lo que me da muchísimo gusto estar aquí. Yo les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio en términos de lo que creo es relevante para el protocolo de Nagoya. Hemos tenido algunas definiciones muy importantes durante las primeras pláticas que escuchamos y que voy a estar retomando a lo largo de los ejemplos que les voy a dar del tipo de investigación que hacemos. Espero que al final de la charla puedan identificar bien esos retos y esas oportunidades en el marco de lo que significa hacer esto. Hablamos y empiezas a hablar por primera vez de lo que es la diversidad microbiana. Yo particularmente trabajo en la diversidad bacteriana y es algo que históricamente no se había discutido. Me da mucho gusto que después de que hemos insistido se empiece a escuchar. Y se trata de tener, por ejemplo, esta diversidad microbiana que viene en una muestra. Obviamente hay muchísimo más bacterias que las que pueden ver en esta placa en una muestra dada. Tiene que ver con la manera en que las crecemos, que las podemos empezar a aislar, y cómo pasamos de esta enorme diversidad a una bacteria, digamos, domesticada. Se empieza a comportar como nos gusta que se comporte en condiciones de laboratorio. En particular me interesan un tipo de bacterias que se llaman actinobacterias porque son las principales proveedoras de productos naturales, metabolitos especializados, secundarios, por una gran diversidad de aplicaciones de culturales, farmacéuticas, modernas y tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente ha sucedido? Ustedes saben, la penicilina la descubrió Fleming. En tiempos más o menos cercanos a eso se descubrió también la streptomicina, un péptido que se llama gramicidina en Bacillus. Y la idea detrás de esto, esta es una nota de divulgación que hemos publicado para explicar lo que hacemos, es tratar de encontrar bacterias, por ejemplo, están aquí codificadas por estas pequeñas bolitas, que pueden inhibir el crecimiento de otra bacteria o de otro hongo o de algún patógeno. Entonces, el problema que se tiene en este ejercicio es que si tú sales a buscar bacterias nuevas, así nada más al azar, muy probablemente a la hora de estar haciendo estos bioensayos vas a ver esta actividad inhibitoria. Sin embargo, vas a estar redescubriendo estos compuestos. Entonces, cualquiera de ustedes puede agarrar un poco de tierra, estriarlo, encontrar una bacteria y extraer el compuesto y resulta que vas a acabar descubriendo otra vez la penicilina, ¿no? Entonces, eso es muy importante en el marco de que de muchas aplicaciones, de muchas realidades, retos que está enfrentando la humanidad, pero me voy a enfocar al de la resistencia, de organismos que son multiresistentes a antibióticos, y en esta línea pues más o menos podemos ver cómo en los 40, a raíz del descubrimiento de Fleming, se empiezan a descubrir las penicilinas en el mundo asiático, en paralelo, los japoneses descubren kanamicina, etc. Y viene un periodo muy importante que se le llama la era dorada de los antibióticos, que es donde salíamos a buscar en el suelo bacterias que produjeran antibióticos. Muchos de estos, todos ustedes han usado alguna vez un antibiótico, lo puedo casi asegurar, y vienen de esta época, ¿no? Principalmente. Después resultó que a las industrias farmacéuticas no les convenía hacer investigación en antibióticos porque era muy costoso y al final del día salvaban la vida de una persona a través de un tratamiento de 5 días o de 3 semanas y eso no era redituable. Entonces abandonaron los programas de investigación para la búsqueda de nuevos antibióticos, es esta parte que llamamos el hueco de innovación, y obviamente en paralelo se enfocaron a hacer mucha química sintética. Entonces hay muchas generaciones de distintos antibióticos que todos hemos utilizado, simplemente utilizando química sintética para irlos modificando sobre esas maravillas que pudimos descubrir originalmente en los microbios, ¿no? Entonces, si nos regresamos a la diapositiva previa, si es que puedo. Bueno, lo que alcanzaban a ver en esa cronología es que llegamos a un punto en el que ya no había nuevos antibióticos y apenas hace 10 años, 15 años empezaron a surgir nuevas posibilidades de antibióticos y mucho relacionado al surgimiento de la era genómica. Entonces, en ese contexto es donde en paralelo se entiende cómo por un lado empezamos a descubrir compuestos, pero simultáneamente empezamos a generar resistencia a antibióticos por el mal uso de ellos. Entonces estamos más o menos en esta parte de aquí. Ese es uno de los retos que estamos enfrentando. La mayoría de los compuestos antibióticos o antimicóticos provienen de origen natural, los abandonamos y en este momento existe un gran interés de empezar a hacer genómica en los últimos 10 años para tratar de descubrir nuevos compuestos. Y es ahí donde
Se da el premio Nobel a este personaje, que he tenido la suerte de conocer gracias a dar una invitación para un seminario en el Kitasato, en el Instituto Kitasato. Satoshi Omura es miembro de nuestra comunidad y descubrió, entre muchos otros compuestos, las avermectinas. Las avermectinas, nada más como dato que está ahí a la entrada del Instituto Kitasato, han salvado la vida de 300 millones de personas. Eso es lo que te da un premio Nobel. Realmente tener un impacto, y por eso me gusta ponerlo sobre la mesa. También puede ser que tengamos aplicaciones como un compuesto de Streptomyces, es una bacteria que ahorita les voy a contar más, que se utiliza para atacar la obesidad. Este es el principal producto de una de las grandes farmacéuticas mexicanas. De hecho, este es el que sostiene mucho de sus actividades. Y bueno, existen otro tipo de actividades como puede ser antimicóticas, tóxicas. Les voy a ir platicando un poquito de esto. El trabajo del grupo de Satoshi Omura es prácticamente todo un instituto destinado a buscar desde la perspectiva pública nuevos compuestos que vengan de origen natural. Y en el caso particular de las avermectinas, lo que es impactante es que la encontraron en Streptomyces que aislaron de un campo de golf. Entonces ahí también un poquito en el ámbito de microbios me gustaría cuestionar qué significa biodiversidad. Pues un campo de golf para mí es la antítesis de la biodiversidad, llegan con un bulldozer, arrasan con todo, y resulta que solamente ahí hemos encontrado la especie Streptomyces avermitilis que produce las ivermectinas y que han salvado 300 millones de vidas gracias a la aportación cultural, científica de este personaje. Entonces, nosotros, ¿qué somos? Somos un grupo dedicado a la investigación de los mecanismos evolutivos que subyacen en la aparición de estas rutas biosintéticas en microbios. Nos interesa algo muy, muy fundamental: cómo es que un microbio evoluciona para empezar a producir ese tipo de compuestos. Desde una perspectiva muy atómica hasta una perspectiva muy ecológica. Entonces, el grupo en este momento no es ni un tercio de esta cantidad de gente, pero esta es muy buena foto para decir, por ejemplo, que el trabajo que les voy a presentar lo hizo Karina, Cuauhtémoc, Nelly y Pablo, que han sido gente pues, que ha pasado por nuestro laboratorio y que se ha formado con esta idea de que la evolución puede ser útil para entender fenómenos muy importantes con aplicaciones. Entonces, en términos generales, nos enfocamos a entender la evolución de enzimas, que son los componentes de las rutas biosintéticas per se, y cómo estas rutas biosintéticas promueven interacciones microbianas en la naturaleza. Esta es, digamos, la parte final en la que hemos estado entrando más recientemente. Pues les voy a platicar de cómo abordamos el problema de la búsqueda de nuevas rutas biosintéticas, digamos, en un solo organismo, en el laboratorio, y cómo es que eso nos ha permitido abordarlo en condiciones ecológicas. Otra vez, regresando a la imagen del artículo de divulgación, resulta que cualquier compuesto natural tan complejo como este, que se llama quinorodina y tiene un color azul, como se puede ver alrededor de esta colonia, está codificado por un grupo de genes que llamamos grupo o clúster de genes biosintéticos. En bacterias se agrupan los genes, se organizan, se expresan y a través de una serie de conversiones químicas muy complejas terminas generando sustancias como las que les mostré en la diapositiva de Satoshi Omura. Lo que fue fundamental y cambió el paradigma sobre la búsqueda de productos naturales en microbios fue el hecho de que en el 2000, y yo tuve la suerte de participar en ese consorcio estando haciendo mi doctorado fuera del país, se secuenció el genoma de una cepa modelo que se había investigado por 50 años y de la cual, a pesar de todos los estudios que se pueden imaginar, se habían identificado únicamente 4 compuestos. Un péptido por acá, la quinorodina que ya se las presenté, una cosa que se llama proteínas. Y en el momento en que secuenciamos el genoma y vimos el genoma y pudimos aplicar lo que entendíamos de la síntesis de productos naturales, pudimos predecir que había una gran diversidad de compuestos que incluso en este organismo, que era, digamos, la Escherichia coli de los Streptomyces, no habían sido identificados en el laboratorio. Entonces había un enorme potencial biosintético que no habíamos podido capturar a través de las herramientas tradicionales, incluso en organismos de laboratorio. Entonces el gran reto consistió en encontrar estrategias para minar esta mina, ¿no?, de estos compuestos. Y básicamente lo que se hizo es, si yo conozco el gen que codifica para la enzima que participa en la síntesis de penicilina y estoy interesado en nuevas penicilinas, pues busco variantes de ese gen y seguramente encuentro un nuevo clúster que en principio es nuevo, pero en realidad el problema de este ejercicio es que estás descubriendo más de lo mismo sobre un conocimiento previo. Y ahí es, digo, no estoy diciendo que esto no funcione, funciona, han descubierto muchas variantes, digamos, pero más allá de eso, lo que nosotros queríamos era encontrar una estrategia nueva que se distanciara de lo que yo había hecho en el extranjero, tanto de un punto de vista químico y genético, eso es lo de menos,
Y a ellos le aplicamos el concepto evolutivo, que me parece muy importante porque habla de un proceso. Entonces, al final de cuentas, la biodiversidad es el resultado de un proceso. Y en general, lo que hemos estado haciendo durante 10 años es aplicar la teoría evolutiva para descubrir nuevos compuestos. Les voy a platicar un poquito de esta herramienta que se llama EvoMining. Básicamente, aquí está describiéndose por otros autores de qué se trata. Y lo que básicamente estamos tratando de recapitular en la computadora es cómo es que una nueva ruta aparece para poder descubrir, ahora sí, cosas completamente nuevas de las cuales no hay antecedentes. Entonces, pocos datos experimentales, simplemente decirles qué pasa cuando tú descubres un posible grupo de genes que dirige la síntesis de un antibiótico nuevo. Tienes que encontrar condiciones en las que se expresan esos genes para derivar en un nuevo producto. Esa es la más lógica explicación de por qué en estos organismos no encontrábamos estos metabolitos, porque simplemente los genes no se expresaban en condiciones de laboratorio. Generas mutantes, generas hipótesis bioquímicas. Si tienes suerte y tienes acceso al equipo correcto, puedes encontrar las diferencias entre la mutante y la silvestre, las condiciones correctas. Y este es, por ejemplo, una nueva estructura química que hemos descubierto en un organismo modelo que derivó de este enfoque. No se sabía nada de este tipo de química que sustenta este tipo de estructuras químicas. Más allá de los detalles químicos, me gustaría poner una diapositiva sobre lo que significa biología sintética. Por ahí Alejandro hizo alusión a eso. Me tocó participar alguna vez en una comisión para tratar de responder o colocar a México con respecto a los compromisos que se tienen en el protocolo de Nagoya y qué vamos a hacer con respecto a estas tecnologías, ¿no? Este es un ejemplo donde hemos podido extraer este grupo de genes, los hemos expresado en Escherichia coli, hemos descifrado la ruta biosintética y lo más importante es que lo hemos podido traducir a una actividad biológica, en este caso una actividad de inhibición de proteasas. Entonces, ¿esto de quién es? Esto es un gen que viene de Streptomyces viridans, es una bacteria que vivió durante muchos años en muchos laboratorios de todo el mundo y nosotros decidimos, por curiosos, secuenciar su genoma para ver qué había pasado en esos 60 años de trabajo en los laboratorios de distintos lugares del mundo con respecto al aislamiento original. Entonces, a ver si había habido un proceso de domesticación. Esta bacteria se obtuvo de un refrigerador de Francia y simplemente no sabemos nada más que el hecho de que es lo más cercano al pariente de la versión que nosotros ahorita tenemos y estos genes solo existen en la versión original y no en la actual. Entonces nosotros hemos podido, digamos, aprovechar ese conocimiento. Otro ejemplo, donde hemos podido encontrar una condición correcta en la que se expresan los genes de una bacteria modelo, la que les platicaba hace rato, y en las condiciones correctas hemos podido encontrar actividad antibiótica. Entonces todavía en los organismos modelos seguimos encontrando cosas, y estos genes vienen de una bacteria que salió del suelo hace 50, 60 años por alguien más. Entonces, habiendo reconocido eso, seguimos aprovechando el poder de la teoría evolutiva y desarrollamos nuevas herramientas que nos permiten ir encontrando los genes claves que pueden ir generando diversidad química. Esta herramienta se llama Corazón, la desarrolló Nemi Selem, un estudiante de biología integrativa de laboratorio. Y lo único que les quiero hacer ver con 3 ejemplos es cómo podemos reconstruir la historia evolutiva de una serie de organismos que pueden estar relacionados entre ellos o no con respecto a la diversidad química y cómo es que estos, por ejemplo, estos 2 compuestos aquí son nuevos, los pudimos descifrar gracias al análisis evolutivo y confirmar mediante análisis químico, por supuesto. Estas bacterias que están viendo aquí, todas estas son Streptomyces o primos relacionados, algunas aisladas de 4 ciénegas, ahorita voy a llegar a 4 ciénegas. Y lo que hicimos aquí fue tratar de validar este enfoque pensando en tratar de encontrar quiénes, digo, les va a parecer una minucia química, pero son las cosas que a los químicos nos entusiasman mucho. ¿Qué gen es el responsable de ponerle este anillito aromático aquí? ¿Quién lo decora? Entonces, haciendo una combinación entre genomas, análisis evolutivo y análisis de perfiles, lo que encontramos es que estos piquitos que están acá corresponden a esta estructura química, estas estructuras químicas están presentes en estos organismos y por el análisis que estamos pudiendo llevar a cabo, descubrimos que el gen amarillo es el responsable de esa actividad. Entonces estamos ya inmediatamente traduciendo aislados que se secuenciaron, o sea, salieron de 4 ciénegas, una semana después estaban en el secuenciador y podemos estar encontrando nuevas actividades y funciones relevantes. Lo mismo para el otro ejemplo que les puse del compuesto con actividad inhibitora de proteasas. Tenemos ya ese perfil y entonces no nada más es sino todos los demás. Claro, volvemos a lo mismo, son organismos que vienen de todo el mundo.
Entonces eso me lleva al otro problema que se tiene que enfrentar, que es, bueno, la biodiversidad en su estado real, en su ecología natural, ¿no? Entonces les voy a dar dos ejemplos interesantes que espero abonen a la discusión de cómo los microbios se tienen que considerar en el marco del protocolo de Nagoya. Esto es Cuatro Ciénegas, es un valle del que seguramente vamos a escuchar un poquito más por parte de Gaby, y tuvimos la suerte de ser invitados por Gaby y Valeria Sousa a participar en la exploración de las actinobacterias raras, ancestrales, únicas, que podrían existir en estos lugares, ¿no? Entonces aquí estábamos tratando de muestrear, es todo un reto entender dónde muestrear, cómo muestrear, pero al final de cuentas todo se traduce a un grupo de organismos que podemos nosotros secuenciar sus genomas. Y recuerdan que les hablé del organismo modelo que se llama Streptomyces quericolor, ¿no? Está en este grupo, y empezamos a encontrar que dentro de los organismos ancestrales únicos de una biodiversidad tan extraordinaria como puede ser Cuatro Ciénegas, pues empezaban a parecerse mucho al organismo modelo. Entonces, estos son análisis de sintenia, donde básicamente el organismo de referencia se parece muchísimo, en la medida en que esta línea es recta y está homogénea, a los Streptomyces que aislamos de Cuatro Ciénegas. ¿Cuál es el mensaje aquí? Si nosotros analizamos el genoma de esos Streptomyces de un lugar que es una reserva natural, que es un nicho ecológico único, descubrimos que el 60% de los compuestos que pueden producir las dos cepas históricas que hemos estudiado por 60 años en todos los laboratorios del mundo, pues también están presentes en este organismo raro que viene de un nicho como Cuatro Ciénegas. Incluso tiene, por ejemplo, aquí un antibiótico que está en uso, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es que no necesariamente entre más exótico sea el lugar, entre más se acerque a un parque natural, más posibilidades tenemos de encontrar una especie rara. Sin embargo, esta especie, que es muy parecida a las otras dos modelos, sí tiene algunos compuestos que son propios de ella. Entonces ahí es donde empieza a tener un dilema que va más allá de si es chayote, especie tal, porque aquí tenemos genes que pueden estar en unas especies que pueden ser conocidas o en unas especies completamente inusuales, como les voy a mostrar a continuación. ¿Qué más tenemos que hacer? Un microbio no vive por sí solo, eso creo que es válido para cualquier organismo, pero en microorganismos es particularmente importante porque el potencial derivado de la genética de estos organismos tiene que ver con sus interacciones. Pues no nos podemos hacerlos interaccionar de manera artificial, incrementar su potencial químico y después incrementar su capacidad de actividades biomoleculares. Estos son resultados reales y hemos podido encontrar cómo jugando con un Streptomyces contra uno actino raro, en el momento que entran en contacto se dispara la capacidad de producción de estos compuestos y se incrementa la capacidad de síntesis, ¿no? Entonces ya me estoy saliendo un poquito del escenario de la biodiversidad per se, si es que estas relaciones son artificiales, pero a su vez me hacen pensar que esto puede estar pasando en condiciones reales. Les voy a contar un poquito un par de actinos que salieron de las pozas de Cuatro Ciénegas. Después de varias expediciones encontramos que la manera de encontrar organismos interesantes era yendo en época de sequía, porque cuando se secan las pozas había más posibilidad de encontrar actinos. Y entonces encontramos estos dos géneros que son bastante inusuales, secuencias el genoma, lo anotas y te pones a analizarlo y te das cuenta que este organismo tiene actividad antibiótica contra patógenos pues, que son un gran problema a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Pseudomonas aeuginosa. Básicamente, si ustedes ven la rayita azul oscura arriba de la otra, significa que tienes actividad en estas condiciones particulares que estás probando. Lo que fue todavía más interesante es que una de estas cepas, la Lensea, tiene actividad anticancerígena muy fuerte contra dos tipos de cepas. Pero ¿cómo es que encontramos eso? Y eso es muy importante, así como los antecesores del patrimonio biocultural estaban tratando de encontrar una mejor cosecha de maíz, nosotros tenemos que domesticar a las bacterias. No es de la noche a la mañana, tenemos que encontrar las mejores condiciones para que este tipo de bioactividad se manifieste, y entonces los genes tienen relevancia. Los genes per se no tienen relevancia hasta que no viene la cultura de la ciencia a ponerlas en un contexto en el que podrían ser útiles, ¿okay? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque de repente se nos olvida cuál es el valor de un gen. ¿Qué es más importante aún para mí? Que cuando yo veo el genoma de la Lensea, me doy cuenta que hay genes que podrían estar relacionados a la síntesis de una familia de compuestos que se llaman eneidinas, que son los anticancerígenos. Tienen estos triples enlaces que químicamente son fascinantes. Y mediante estas herramientas lo que nos hemos dado cuenta es, aquí adentro está la Lensea de 400. ¿Okay?
pero también están simultáneamente todas las demás lenceas y no lenceas del planeta Tierra que codifican la síntesis de estos compuestos. Entonces, esta idea de origen en bacterias no queda tan claro de cómo trabajarlo. Al final del día, este compuesto puede existir en Japón independientemente de un proceso cultural, porque las bacterias son cosmopolitas. Y ahí es donde está uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos cuando estamos hablando del protocolo de Nagoya. La bacteria que viene de 4 ciénegas está acá adentro y es una de estas. ¿Es relevante? Sí, sí es relevante. ¿Podría ser la responsable la ineidina de esa actividad anticancerígena? Entonces estamos obviamente investigando al respecto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Tratar de ver entonces a las bacterias en su contexto real. Entonces, Angélica en las pláticas de la tarde va a contar un poquito más de cómo desarrollamos esta plataforma para tratar de extraer interacciones bacteria-bacteria que prendan esos genes. Y lo hemos hecho particularmente en 2 sistemas, en tomate, que no les voy a platicar, pero lo quería mencionar con el marco del patrimonio cultural de los centros de origen, y en cícadas, que también tienen un elemento cultural muy importante del que no voy a hablar. Pero en concreto, estas plantas tienen un nicho especializado que desde el punto de vista de una bacteria puede representar una estructura muy favorable para generar interacciones. Y esas interacciones, que les van a contar un poco más en la tarde, las podemos traducir otra vez desde la óptica de la evolución en potencial biosintético único y específico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que este grupo de bacterias que descubrimos nosotros tienen un potencial biosintético único y específico. Lo mismo sucede acá. ¿Qué va a pasar el día que los japoneses estudien sus cícadas? Pues quizás abonamos un poquito a esto o empieza a diversificarse, no lo sabemos, pero esa es la parte de la biodiversidad que tenemos que estar abiertos a. En cualquier momento alguien más encuentra los mismos genes que tú en otra parte del mundo, y no por eso somos menos poderosos como país, ¿no? Hay que ser un poco más cautos en este. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Tienes que encontrar condiciones en las que prendas estos genes. Entonces, una de las cosas importantes es que descubrimos cómo esas interacciones de bacterias pueden prender, por ejemplo, en este caso, la síntesis de este compuesto, mientras que en las condiciones tradicionales no se prende. Entonces, hay métodos para poder darle trazabilidad a esto, y entonces, en la medida en que descubres el compuesto que puede ser de interés, puedes entonces identificar cuál es el inductor a nivel de condiciones, pero también a nivel de interacciones bacteria-bacteria. Entonces, es un análisis metagenómico de estas bacterias, de cianobacteria, que coexisten con otras. En este caso, les voy a platicar de estas dos plantas, son especies de cícadas, que están enriquecidas en una bacteria que se llama Caulobacter, y resulta que en la medida en que nos fuimos acercando a Caulobacter ahora, no a la cianobacteria, que es la que le va a producir los productos naturales más atractivos, identificamos un posible compuesto que mediante nuestras herramientas de minería genómica predijimos que iba a ser más o menos de estas características, que iba a ser por ende de color azul. Desde el punto de vista químico puedo yo decirte que esto va a emitir luz azul, y entonces pudimos aplicar un enfoque microscópico que básicamente, más allá de cómo se ven las fotitos en los espectros, podemos identificar picos azules que tienen que ver con la interacción entre una bacteria y la otra. Entonces, esta es evidencia dura de que las bacterias, en la medida en que interaccionan en los nichos donde las estamos extrayendo, que algunos de ellos son únicos para México, pueden despertar la expresión de genes con un gran potencial en muchos sentidos, ¿no? Más allá de entender el proceso evolutivo, que nos interesa muchísimo, los mecanismos de cómo interaccionan, pues aquí básicamente tenemos un inductor, por así decirlo, para prender toda esa biodiversidad que está callada en las distintas bacterias. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver cómo es dos bacterias, una roja, una azul, y cómo están coexistiendo, y eso es muy importante para nosotros porque ya podemos empezar a trabajar un poquito más a profundidad de eso. Entonces, eso es en términos generales a lo que nos dedicamos. Y en el marco de esta charla a mí me gustaría dejarles 3 mensajes. Uno, la genómica en relación a la biodiversidad es útil en tanto que desarrolles herramientas. Si no las tienes, es básicamente un esfuerzo que es demagógico, y lo digo por toda la intención de decirlo así. Segundo, los productos naturales son derivados de los recursos genéticos, pero estos existen tanto en dependencia como en independencia de la biodiversidad en la que existen. Ciertamente, esa diversidad química es un producto derivado. El protocolo de Nagoya lo protegería, como hemos ya escuchado de Alejandro, pero tenemos que ser cautos en decir, estas vienen de México, a ver, demuéstrame que el clúster de genes de neidinas A o B o C vino de México.
Es un reto que está fuera del alcance metodológico tecnológico actualmente. ¿Pero por qué? También porque biológicamente los microbios son distintos a los eucariotas, a los animales, a las plantas, etc. ¿Okay? Y por último, muy importante para nosotros, que creo que puede ser donde podría venir el anclaje de origen, por así llamarlo, si nosotros podemos asociar el descubrimiento de estos elementos novedosos a un contexto ecoevolutivo, que ese sí lo puedo demostrar, es decir, Cuatro Ciénegas está constituido por tal y tal y tal característica geográfica, biológica, ecológica, y en ese marco puedo yo desenmascarar estos compuestos en una nueva cultura de patrimonio microbiocultural que va entendiendo la ciencia como nuestra cultura, como un elemento de nuestra cultura. No nada más creo que debemos pensar hacia atrás, sino también pensar hacia adelante. Los mecanismos o los modelos o las tecnologías modernas que los mexicanos estamos haciendo en nuestro propio contexto biológico, pues creo que podríamos estar hablando de un patrimonio microbiocultural más allá de los microbios que viven en las plantas que hemos domesticado y en los pescales y todo esto, lo cual me hubiera encantado también poder platicar, pero tuve que optar por uno de los dos temas de nuestro laboratorio. Quiero acabar también diciendo que algunos de estos descubrimientos que son de ciencia básica han derivado en que nos han financiado tanto agencias públicas como privadas y han dado lugar a un par de empresas donde trabajan puros jóvenes mexicanos egresados, la mayoría de este lugar, y que al final del día están aprovechando y explotando la biodiversidad mexicana. Endogenomics se fundó este año, Strain Biotech se fundó hace ya 6 años, son licenciatarios de algunas de las tecnologías que se han derivado de estos descubrimientos, y yo creo que también eso es fundamental para ponerlo sobre la mesa en el contexto del protocolo. Terminar nada más con el financiamiento actual, porque me gustaría decir que esta fellowship que logramos ganarnos, no importa, es gracias a que pudimos conectar biodiversidad con la aplicación. El decir, yo voy a contestar preguntas fundamentales, les gustó mucho, pero dijeron, ¿pero para qué? Para encontrar una aplicación potencial. Entonces es muy importante que no perdamos de vista ese balance, y afortunadamente a nivel global hay un conocimiento y un entendimiento de estos temas. A México ahora le tocará poner las leyes que nos permitan que no entremos en una parálisis con respecto al uso y la explotación de estos recursos de la biodiversidad. Muchas gracias.